En este video realizaremos el solucionario de geometría del examen San Marcos 2021 de las áreas A, B y D. Empecemos. Pregunta número 1. Nos dice, el mástil de una bandera está atado con 5 cables a 5 estacas, de las cuales son A, D, E, C y F, en una base cuadrada en el suelo, como indica la figura. Tenemos la base que está sombreado de color azul. Si HC es igual a 3 metros y nos da dos condiciones. Nos pide calcular la distancia del punto H al punto A. Correcto. Tenemos la base cuadrada. Al cruzarse sus diagonales se dividen en dos partes iguales, como podemos observar aquí. Nos dice que HC igual a 3 metros y vamos a utilizar la primera condición, que 3AB es igual a 5BC. Ahora, BC pasa a dividir a AB y 3 pasa a dividir a 5 y vamos a tener estas dos fracciones, que a los números vamos a agregar una constante, K, de acuerdo a los dos, para que no sea afectado. Entonces, AB es igual a 5K y BC 3K. La segunda condición nos dice que la medida del ángulo ABH es igual al triple de la medida del ángulo HBC. Si a la medida del ángulo HBC que sea alfa, entonces la medida del ángulo ABH es igual a 3 alfa. Ahora, si nos damos cuenta, solo estamos trabajando en este plano, ¿correcto? De la diagonal. Vamos a graficarlo de esta manera, ¿de acuerdo? A, B y C, y de altura H. Nos dice que la medida del ángulo HBC es alfa, HBC alfa, y la medida del ángulo ABH 3 alfa, ABH 3 alfa, correcto. Nos pide calcular del punto H al punto A, que vamos a denominar con X. Ahora sí, mira, tenemos altura, ángulo y nos dice que la base es 3. Si trazamos una línea para este lado, que sea T, vamos a formar la propiedad de la mediatriz, ¿de acuerdo? Donde estos dos ángulos iguales, también estos dos lados son iguales. Entonces, si bolita es 3, esta bolita también es 3. Ahora, pero si nos damos cuenta, también formamos una bisectriz, porque todo este ángulo es 2 alfa y el de aquí también. Entonces, para poder desarrollar este problema, tenemos que utilizar el teorema de la bisectriz interior, que consta, como podemos observar este gráfico, que A entre B es igual a M entre N. ¿De acuerdo? Pero aquí nos da otra fórmula, que es lo mismo. Si B pasamos aquí, es igual a entre B, y M si pasamos al numerador es M entre N. ¿De acuerdo? Entonces aplicamos 5K entre 3K es igual a AT entre 6. K y K se eliminan. Entonces, 5 por 6, que es 30, y 3 por AT. 3 pasa a dividir y nos dice que AT es igual a 10. Pero
no es lo que nos está pidiendo. Nos pide la distancia del punto H al punto A. Entonces, sería 10 más 3. Y el resultado de la pregunta número 1 es igual a 13. Pregunta número 2. Nos dice, la figura muestra una mesa de trabajo semicircular. Si los diámetros AD y BC miden 180 y 90 centímetros respectivamente, nos pide calcular el área de la superficie de dicha mesa que está sombreado de color azul. Entonces, vamos a pasar a colocar los datos que nos dice AD igual a 180 y BC 90. Y cada semicircunferencia contiene su respectivo radio, como podemos observar. Entonces, en la semicircunferencia grande, nos dice que diámetro es 180 y diámetro es igual a 2 veces el radio, como observamos aquí. Entonces el radio es igual a 90. Ahora, en la semicircunferencia pequeña, que 2R es igual a 90 y R es igual a 45. Para determinar el área de la superficie de dicha mesa, vamos a decir que es el área de la semicircunferencia grande menos el área de la semicircunferencia pequeña. Sabemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero como esto es semicircunferencia, solo tenemos que dividir entre 2. Entonces, pi por el radio grande al cuadrado entre 2 menos pi por el radio pequeño al cuadrado entre 2. Sabemos que el radio grande es 90 y el pequeño es 45. Vamos a reemplazar. Ahora, el área sombreada es igual a 90 al cuadrado por pi entre 2 menos 45 al cuadrado por pi entre 2. 90 al cuadrado es 8100 multiplicado por pi entre 2 menos 45 al cuadrado es 2025 multiplicado por pi entre 2. Como son fracciones homogéneas, solo vamos a restar. Entonces, el resultado de la pregunta número 2, el área sombreada es igual a 6075 multiplicado por pi entre 2. Pregunta número 3. Nos dice, Marcos tiene muchas fichas de plástico iguales con la forma de un pentágono regular. Los va disponiendo tal como se representa en la figura. Nos pide determinar cuántas fichas en total necesita Marcos para cerrar el contorno del círculo. Como podemos observar, tenemos el pentágono regular y el círculo. Ahora, si hablamos de un polígono regular, nos dice que todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos son iguales. Entonces, para determinar la medida de un ángulo interior de un polígono, vamos a recordar esta fórmula, ¿de acuerdo? Donde es igual a 180 grados por n-2 entre n. Y n es igual al número de lados. Entonces, la medida de un ángulo interior de un pentágono regular es igual a 180 por 5 menos 2 entre 5. 5 porque el pentágono tiene 5 lados. Quinta 1, quinta 36. 36 por 3, la medida de un ángulo interior es igual a 108 grados. Vamos a representar en el gráfico 108, 108. ¿Correcto? Cada ángulo. Vamos a hacer una prolongación de este lado, como lo vemos. Entonces se forma un ángulo llano, ¿de acuerdo? Si tenemos 108, este ángulo tiene que ser 72 porque la suma es 180 grados. Ahora, vamos a ver el segundo pentágono regular, el de aquí.
La medida del ángulo interior es igual a 108 grados. Tenemos 72, entonces este ángulo es igual a 36 grados. Ahora recordemos esta propiedad de circunferencias. Correcto. Que el ángulo es igual a la medida del arco AB. ¿Cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo. Que este arco es igual a la medida del ángulo de 36. Entonces, para ya dar resultado a este ejercicio, nos dice determinar cuántas fichas en total necesita Marcos para cerrar el contorno del círculo. Pero la longitud del círculo es igual a 360 grados. Entre 36 nos daría el número de fichas, que sería 10. Para finalizar, la pregunta número 4. Nos dice, se tiene un embudo que está hecho de material sintético. Si la medida de los radios de las bases del tronco de cono son 2 centímetros y 7 centímetros respectivamente, tenemos 4 de diámetro, entonces radio sería 2. Tenemos 14 de diámetro y sería de radio 7. Continuemos. Y la base inferior cilíndrica tiene una altura de 5 centímetros. ¿Correcto? Nos pide calcular el área de la superficie del embudo si se sabe que la longitud de la generatriz del tronco de cono mide 5 raíz cuadrada de 5. La generatriz, ¿correcto? 5 raíz cuadrada de 5. Ahora, en esta parte vamos a graficar el tronco de cono. En la pregunta no nos pide calcular la altura, pero vamos a aprenderlo. Vamos a trazar una línea de origen a origen de radio, ¿correcto? Como podemos observar que es la altura. Y una paralela que llegue hasta este punto. Y el radio, que forma 90 grados. Ahora, sabemos que este radio pequeño es 2, entonces también sería 2 esta parte. Ahora, como el radio 7, nos faltaría 5. Y se forma un triángulo rectángulo, que por el teorema de Pitágoras llegaríamos a obtener la altura. Ahora vamos a ver las fórmulas para área y volumen del tronco de cono. Para determinar el área lateral es igual a la multiplicación de pi por la generatriz y por la suma de las bases del tronco de cono, de los radios. Ahora, para el área total es lo mismo, el área lateral más el área de las dos bases del tronco de cono. Correcto. Como es una circunferencia, diríamos que es pi radio al cuadrado y lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Solo que aquí ya está factorizado pi. Ahora, el volumen, para calcular necesitamos la altura, ¿verdad? Y ya sabemos cómo determinar. Ahora, en el problema nos pide la superficie del embudo, correcto. Entonces, el área va a ser igual al área lateral del cono más el área lateral del cilindro. El área lateral del cono es pi por la generatriz por la suma de las bases de los dos radios, más el área del cilindro, que es igual a la altura por la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio por altura. Ahora, vamos a reemplazar solo los datos. Pi, el radio que es 7 y el otro radio que es 2, por la generatriz que es 5 raíz cuadrada de 5, más 2 por pi, el radio que es 2 y la altura que es 5. Multiplicando tendríamos 9 por 5, 45 pi raíz cuadrada de 5 más 20 pi. Vamos a factorizar 5 pi.
Entonces, como resultado de la pregunta número 4, tendríamos que el área superficial del embudo es igual a 5pi por 9 raíz cuadrada de 5 más 4.